Tardes, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, bienvenidos a esta sesión ordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy, misma que da inicio siendo las 18 horas con 2 minutos del día de hoy, 30 de abril del 2024, para lo cual le solicito al secretario ejecutivo verifique la existencia de quórum legal para sesionar. Buenas tardes a todas y a todos. Me permito pasar lista de asistencia. Consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas. Asimismo, se encuentran presentes las consejeras y consejeros electorales, la maestra Brenda Mora Aguilera, el licenciado Carlos Casas Roque, el maestro Arturo Sosa Carlos, el licenciado Israel Guerrero de la Rosa, la maestra Yasmín Reveles Pasillas y la maestra Sandra Valdés Rodríguez. De las representaciones de los partidos políticos, nos acompaña en esta sesión ordinaria el licenciado Gerardo Lorenzo Acosta Gaitán, representante propietario del Partido Acción Nacional. Del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Edgar Salvador Rivera Cornejo, representante propietario. Buenas tardes, muy amables. Del Partido del Trabajo, la licenciada Fátima Alejandra Pérez Sánchez, representante suplente. Del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Jaime Alberto Reyes Sánchez, representante suplente del Partido Verde. Del Partido Movimiento Ciudadano, su representante propietario, el maestro Antonio Rivera Ruiz Esparza. Del Partido Morena, el licenciado Alexander Antonio Román Rosales, representante propietario. Del Partido Encuentro Solidario Zacatecas, el licenciado Antonio Luna Ortiz. Del Partido Revolución Popular Zacatecas, el licenciado Luis Menchaca Ordaz. Espero no haber omitido a las representaciones que hasta el momento están conectadas a esta sesión. Su servidor, Jorge Chiquito Díaz de León, secretario ejecutivo. Le informo, presidente, que hay una asistencia que, conforme a lo establecido el reglamento de sesiones de los consejos electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, tenemos una asistencia de 7 consejeras y consejeros electorales con derecho a voz y voto y 11 representaciones de los partidos políticos con derecho a voz. Asimismo, le informo que asisten a esta sesión las y los integrantes de la Junta Ejecutiva con derecho a voz informativa. Y nos acompaña en esta sesión también el contador público Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control, como invitado. Es cuanto, presidente. Por lo que existe un quórum legal para llevar a cabo la sesión. Perdón. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Toda vez que nos ha dado cuenta este consejo de la existencia de quórum legal, damos inicio formalmente a la sesión y le solicito al secretario ejecutivo nos dé cuenta del proyecto del orden del día para la sesión. Por favor. Con su permiso, presidente, le informo que para esta sesión ordinaria el proyecto del orden del día es el siguiente. Como punto número 1 es la lista de asistencia y declaración del quórum legal. Como punto número 2, lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 3, informe de correspondencia. 4, lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General ordinaria del 28 de marzo, así como las extraordinarias del 7, 15, 16 y 28 de marzo, y especial del día 29 de marzo del 2024. 5, presentación del informe de actividades de la Junta Ejecutiva correspondiente al mes de marzo del 2024. 6, informe que rinde el secretario ejecutivo respecto al ejercicio de la función del oficial electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 7, informe que rinde el secretario ejecutivo respecto a las quejas o denuncias presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 8, informe que rinde el secretario ejecutivo respecto a encuestas por muestreo, sondeo de opinión, encuestas de salida y conteo rápido no institucionales.
9. Informe que rinde el secretario ejecutivo en relación a las instituciones de prestadores de servicios eventuales para el proceso electoral 2023-2024 en diversas áreas de la autoridad administrativa electoral derivadas de renuncias, no aceptación del cargo o cualquier otra eventualidad. 10. Segundo informe parcial de actividades del Comité de Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, enero-febrero del 2024. 11. Informe que rinde el Consejo General respecto a los resultados de la verificación de las bodegas distritales y municipales de los órganos desconcentrados del Instituto en cumplimiento a la guía de verificación de acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales de los órganos competentes biocentral del Instituto. Y 12. Asuntos generales. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto del orden del día y denos cuenta del resultado de la votación. Con su permiso, presidente, consejeras, consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto del orden del día. Quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que son 7 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad el proyecto del orden del día. Muchas gracias. De conformidad con el artículo 27, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos electorales del IES, se consulta en este momento a los integrantes de este Consejo General si existen temas a tratar en el punto de asuntos generales, solicitando se indique el tema a fin de que se pueda ser registrado para su discusión. Para no haber asuntos, cuando lleguemos al punto volvemos a consultarlo. Señor secretario ejecutivo, por favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Corresponde al desahogo del punto número 3, se refiere al informe de correspondencia, presidente. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo nos desahogue o nos presente el punto de informe de correspondencia. Con todo gusto, presidente. De manera breve, como es de su conocimiento, este informe fue circulado a las y los integrantes del Consejo General de la documentación que ingresa y egresa a este Instituto Electoral correspondiente al mes de marzo del 2024. En este momento no hay más documentación que referir en este informe y únicamente restaría estar a la orden si hay algún comentario u observación al respecto. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, ¿alguien desea hacer uso de la palabra en torno a este informe? Si no la hay, señor secretario ejecutivo, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 4 y se refiere a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General, ordinaria del 28 de marzo, así como extraordinarias de los días 7, 15, 16 y 28 de marzo y especial del día 29 de marzo del 2024. Muchas gracias, secretario ejecutivo. En virtud de que estos proyectos de acta fueron circulados con anticipación debida, procede someter a consideración de este Consejo la dispensa de su lectura, para lo cual le solicito al secretario ejecutivo poner a consideración de las y los consejeros electorales la dispensa de estos documentos. Con su venia, presidente, consejeras, consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación a la dispensa de la lectura de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General, ordinaria del 28 de marzo, así como extraordinaria de los días 7, 15, 16 y 28 de marzo y especial del 29 de marzo del 2024. ¿Quiénes estén a favor? Gracias. Le informo, presidente, que son 7 votos a favor, 0 en contra, por lo tanto se aprueban por unanimidad los proyectos de acta. La dispensa de la lectura. Sí. Muchas gracias. Ahora bien, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el contenido
de los proyectos de acta por si alguien tiene alguna intervención. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación de los proyectos de acta en mención. Con su permiso, presidente, consejeras y consejeros electorales, se les solicita emitir el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al contenido de los proyectos de acta de las sesiones del Consejo General ordinaria del 28 de marzo, así como extraordinarias de los días 7, 15, 16 y 28 de marzo, y especial del 29 de marzo del 2024. Quienes estén a favor. Muchas gracias. Presidente, le informo que son 7 votos a favor, 0 en contra, por lo tanto se aprueba el contenido por unanimidad. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 5 y se refiere a la presentación del informe de actividades de la Junta Ejecutiva correspondiente al mes de marzo del 2024. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo nos presente lo más relevante de este informe de actividades. Adelante, por favor. Con todo gusto, presidente. Informarles que este documento fue circulado previamente, en el que se destacan las actividades realizadas por las diferentes áreas de este Instituto Electoral en el mes de marzo, cumpliendo lo establecido en nuestras políticas y programas, y estamos a la orden por si hay alguna duda o comentario al respecto. Muchas gracias. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe de actividades por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 6, se refiere al informe que rinde el secretario ejecutivo respecto al ejercicio de la función de la oficialía electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Pues le solicito una vez más a usted, favor de presentarnos el informe correspondiente. Con todo gusto, presidente. Este informe también fue previamente circulado. Corresponde al periodo del 21 de marzo al 22 de abril. Se presentaron, o hasta esa fecha del 22 de abril, se han presentado o fueron presentadas 39 solicitudes en la unidad de oficialía electoral, las cuales contienen el nombre del solicitante. En el informe que se circuló podrán ver el cuadro que se anexa ahí, donde viene el nombre del solicitante, la fecha de la solicitud, el acto o el hecho a verificar, el resultado y la fecha de la notificación del acta o el oficio respectivo, y estamos a sus órdenes por si hay algún comentario al respecto. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe que nos presentó el secretario ejecutivo, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 6, se refiere al informe que rinde el secretario ejecutivo respecto a las quejas o denuncias presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Favor de presentarnos lo más relevante de este informe. Con todo gusto. También fue circulado previamente. En el documento circulado podrán ver el actor de las quejas. Este informe corresponde a marzo-abril del presente año. En él se relacionan un total de 37 quejas, las cuales están en proceso de sustanciación, algunas otras que ya se cerró la prueba de audiencia, prueba de audiencia y alegatos y se ha remitido al tribunal. Únicamente voy a señalar lo siguiente. 7, el motivo de las quejas: 7 por uso indebido de recursos públicos, 4 por actos anticipados de campaña, 8 por colocación de propaganda en lugar prohibido, 1 por colocación de propaganda en inmueble privado, 4 por presuntos delitos electorales, 5 por publicidad calumniosa, 1 por entrega de bienes por parte de algún partido político, 1 por propaganda en vehículos públicos, 1 por violencia política contra la mujer, 1 por entrega de programas sociales en eventos masivos, 1 por publicación de difusión de logros o acciones de gobierno en la página de un ayuntamiento,
una por realización de obra pública que presuntamente viola la suspensión de difusión de obra pública, y dos quejas en contra de partidos políticos. Son las que hasta el momento se tenían, al momento, perdón, de que se circuló la información a esta sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el informe por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 8, presidente, se refiere al informe que rinde el secretario ejecutivo respecto a las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. Muchas gracias. Pues de nueva cuenta le solicito al secretario ejecutivo nos presente lo más relevante de este informe. Por favor, adelante. Con todo gusto, presidente. Este informe también fue hecho de su conocimiento con toda oportunidad a todos los integrantes del Consejo General, a las y los. Se publica también en nuestra página de internet el resultado de estas encuestas junto con los estudios que son presentados por las casas encuestadoras. El informe corresponde del 26 de marzo al 26 de abril del presente año y en este periodo son 9 encuestas sobre las referencias electorales realizadas y publicadas en medios diversos y en medios impresos por diferentes empresas. En ese informe se detalla cada una de las empresas. Referir que todas las empresas que publicaron presentaron al instituto los estudios que la ley señala para dar cumplimiento a estos y como lo podrán observar en el informe que se circuló, y si ustedes ingresan a la parte de encuestas de la página del instituto, ahí van a encontrar todos los estudios presentados por estas empresas e incluso los podrán descargar. Es cuanto a este informe, presidente, le comunico también que se integra a esta sesión la representante propietaria del Partido Nueva Alianza Zacatecas, la licenciada Katia Guadalupe Tenorio Ulloa. Bienvenida, representante. Bien. ¿Sería cuánto del informe, señor secretario ejecutivo, verdad? Sí. Muchas gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el informe sobre encuestas, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo en relación, es el número 9, a las sustituciones de prestadores de servicios eventuales para el proceso electoral 2023-2024 en diversas áreas de la autoridad administrativa electoral, derivado de renuncias, no aceptación del cargo o cualquier otra eventualidad. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Le solicito nos presente el informe, por favor. Con todo gusto, presidente, el cual también fue circulado con toda oportunidad a los integrantes, a todos las y los integrantes de este consejo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del procedimiento para selección y contratación de prestadores de servicios eventuales o temporales para el proceso electoral, programas específicos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como lo señalado en los diversos acuerdos que se han aprobado desde el mes de enero a la fecha en donde se ha aprobado el personal eventual para las diferentes áreas de este Instituto Electoral y que son para dar cumplimiento a las actividades del proceso electoral. Desde el 31 de enero hasta el 11 de abril se informa que este órgano máximo de dirección, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional y mediante sesiones ordinarias del 22 de abril y extraordinaria del 27 del mismo mes y año, la Junta Ejecutiva aprobó la contratación de prestadores de servicios eventuales del proceso electoral 2023-2024 por sustituciones derivadas por renuncia, no aceptación del cargo o cualquier otra eventualidad, como se desprende del citado informe que es de todos ustedes conocido. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores
integrantes del Consejo General, está a su consideración el presente informe por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, a favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 10, se refiere al segundo informe parcial de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, enero-febrero del 2024. Muchas gracias. Le solicito al maestro Arturo Sosa Carlos, consejero presidente de la Comisión de Sistemas Informáticos, nos presente lo más relevante de este informe. Con mucho gusto, buenas tardes a todos, a todas. Referir que este segundo informe parcial de actividades del COTAPREP tiene que ver con los meses de enero y febrero, en que ya se intensificaron algunas actividades. En concreto, debo mencionarles que se realizaron dos sesiones ordinarias, enero y febrero, y una extraordinaria, además de que se efectuaron dos reuniones formales de trabajo con los representantes de los partidos políticos en las fechas siguientes. El 26 de enero, la tercera sesión ordinaria y por supuesto, tercera reunión de trabajo formal con representaciones partidistas. El 1 de febrero, sesión extraordinaria del COTAPREP. El 29 de febrero, la cuarta sesión ordinaria y también la cuarta reunión formal de trabajo con las representaciones de los partidos políticos. En estas sesiones, entre otros temas, destacaron los siguientes. Se dio a conocer el instrumento jurídico entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el ente auditor para la realización de las auditorías correspondientes al programa. Como sabemos, este ente auditor es la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos ha acompañado en diversas elecciones y que siempre ha dado resultados óptimos, además del orgullo que representa que sea nuestra máxima casa de estudios la que de manera experta y profesional haga la auditoría correspondiente. También se trató sobre el prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que utilizará la operación del PREP el día de la jornada electoral y el día posterior. Además, la determinación del número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares, la determinación del número de actualizaciones por hora de los datos y la determinación de la fecha y hora de publicación de la última actualización de los datos, imágenes y bases de datos de los resultados electorales. Para ilustrar, serán 3 actualizaciones por hora y empezarán a hacerse desde el 2 de junio a las 20 horas y concluirán a las 20 horas del 3 de junio del actual año 2024, año de elecciones. Muchas gracias, sería mi comentario y, por supuesto, atentos a los de ustedes. Gracias. Muchas gracias, consejero electoral. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el informe parcial de actividades del COTAPREP, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, a favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 11. El presidente se refiere al informe que rinde el Consejo General respecto a los resultados de verificación de las bodegas distritales y municipales de los órganos desconcentrados del Instituto en cumplimiento a la guía para la verificación del acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales de los órganos competentes y o central de López. Muchas gracias. Le solicito a la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, nos presente lo más relevante de este informe. Gracias. Con su permiso, consejero presidente, integrantes de este consejo. Bueno, este acuerdo es por primera vez que se estudia este Consejo General y deriva de un documento elaborado, creado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en febrero de 2024, donde ellos establecieron como una obligación, además de las que ya tenemos respecto al acondicionamiento de las bodegas electorales, conforme al anexo 5 del reglamento de elecciones, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, con la finalidad de estar en mucho más contacto con los organismos públicos locales electorales
y de conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran todas y cada una de las bodegas electorales que se implementan para una elección local, aprobaron una guía que se denomina Guía para la verificación del acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales de los órganos competentes de los OPLES. Y en esa guía establecieron que el Consejo General, conforme al artículo 169 del Reglamento de Elecciones, debía enviar a más tardar en la primera semana de abril un informe sobre las condiciones que guardaban las bodegas electorales de los distintos consejos, tanto distritales como municipales. Por ello es que en la parte de antecedentes podemos observar que en fechas 27 y 28 de febrero, nuestros consejos distritales y municipales, en sesiones ordinarias de estas fechas, comenzaron primero por determinar los espacios que ocuparían cada una de las bodegas electorales. En esos mismos acuerdos del 27 y 28 de febrero, se estableció además quiénes fungirían como responsables de cada una de nuestras bodegas distritales y municipales. Del 1 al 15 de marzo, en cumplimiento a esta guía de verificación de condiciones de las bodegas distritales y municipales, las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral realizaron la verificación de la funcionalidad de nuestras 76 bodegas, de lo cual rindieron un primer informe preliminar y además nos hicieron del conocimiento una puntual lista de observaciones en cada una de ellas, las cuales fueron atendidas a través de las direcciones ejecutivas de administración y de organización durante los meses de marzo y de abril, todo con la finalidad de atender aquellas adecuaciones e inconsistencias detectadas en la verificación de las bodegas. Tomemos en cuenta que nuestros consejos se instalan en mayormente casas habitación y por lo tanto se tiene que partir en muchas ocasiones de cero en el acondicionamiento de este tipo de espacios, dotarlos de la seguridad y de todo lo necesario que establece ese anexo 5 y por ello en la página 10 a través del artículo 168 damos cuenta que los lugares que fueron dispuestos para las 76 bodegas electorales ya fueron revisadas tanto sus instalaciones eléctricas, se impermeabilizaron los techos en aquellos lugares donde era necesario, se clausuraron ventanas, se clausuraron fuentes de agua, se instalaron puertas y se revisó el drenaje pluvial, así como el funcionamiento de cada uno de esos espacios. Los muros fueron pintados y se revisó el buen funcionamiento de cerraduras, de chapas y de candados. Solicitaría por la importancia de este acuerdo que en la página 12, previo a terminar, se incluya lo relativo al artículo 169 del Reglamento de Elecciones. Por lo tanto, esta presentación de este informe y que ya deberá ser enviado al Instituto Nacional Electoral, aclaro, no en la primera semana de abril, como lo establece el artículo 169, sino en esta tercera, cuarta semana de abril, dado que no contábamos además con la suficiencia presupuestal para poder dotar de todas las necesidades y acondicionamientos de las 76 bodegas. Se hizo un gran esfuerzo administrativamente a través de la Dirección de Administración y finalmente hemos concluido hace un par de días y por lo tanto, no en la primera semana de abril, pero sí en la cuarta semana de abril, estamos en condiciones de informar a la Dirección Ejecutiva de Organización del INE las condiciones, la seguridad de cada una de nuestras 76 bodegas electorales, las cuales, pues, es necesario destacar que es uno de los eslabones esenciales en la cadena de custodia, dado que en esta se resguardarán las boletas y posteriormente lo que serán los paquetes electorales. Y por tanto, es responsabilidad de esta autoridad electoral dar cumplimiento a los procedimientos y protocolos establecidos para tratar de manera diligente la documentación y material electoral. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejera electoral. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el informe presentado por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente, le informo que a las 18:29 se integró a esta sesión el licenciado Juan Diego, representante propietario del Partido Fuerza por México, Zacatecas. Bienvenido, señor representante.
El siguiente punto del orden del día es el número 2 y se refiere a asuntos generales, presidente. Muchas gracias. Pues de nuevo, se consulta a las y los integrantes del Consejo General si desean agendar un tema en el punto de asuntos generales para que podamos ser registrados y proceder a su discusión y análisis. Al no haber temas agendados, señor secretario ejecutivo, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Le informo, presidente, que el orden del día para esta sesión ordinaria ha sido agotado. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:33 del día de hoy, 30 de abril de 2024, se levanta esta sesión ordinaria del Consejo General, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia. Y bien, pues de conformidad también con la convocatoria que se les hizo llegar, procederíamos a iniciar inmediatamente después de concluida esta sesión ordinaria, la sesión extraordinaria para la cual fuimos convocados, debidamente convocados. Entonces me voy a permitir iniciar con el protocolo. Buenas tardes, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión extraordinaria del Consejo General, que con carácter de extraordinaria, que da inicio siendo las 18:34 del día de hoy, 30 de abril de 2024, para lo cual le solicito al secretario ejecutivo verifique la existencia de quórum legal para sesionar. Con su permiso, presidente, nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Se encuentra con nosotros para esta sesión extraordinaria el consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, las consejeras y consejeros electorales, la maestra Brenda Mora Aguilera, el licenciado Carlos Casal Roque, el maestro Arturo Sosa Carlos, el licenciado Israel Guerrero de la Rosa, la maestra Yasmín Reveles Pasillas y la maestra Sandra Valdez Rodríguez. De las representaciones de los partidos políticos, el licenciado Gerardo Lorenzo Acosta Gaitán, representante propietario del Partido Acción Nacional. Del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Edgar Salvador Rivera Cornejo, representante propietario. Del Partido del Trabajo, su representante suplente, la licenciada Fátima Alejandra Pérez Sánchez. Del Partido Verde Ecologista de México, su representante suplente, el licenciado Jaime Alberto Reyes Sánchez. Del Partido Movimiento Ciudadano, el maestro Antonio Rivera Ruiz Esparza, representante propietario. Del Partido Morena, el licenciado Alexander Antonio Román Rosales, representante propietario. Del Partido Nueva Alianza Zacatecas, la licenciada Katia Guadalupe Tenorio Ulloa, representante propietaria. Del Partido Encuentro Solidario Zacatecas, su representante propietario, licenciado Antonio Luna Ortiz. Del Partido Fuerza por México, su representante propietario, licenciado Juan Diego García Cruz. Y del Partido Revolución Popular Zacatecas, el licenciado Luis Menchaca Ordaz. Su servidor, Jorge Chiquito Díaz de León, secretario ejecutivo, presidente, conforme a lo establecido en el reglamento de sesiones de los consejos electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Me permito informarle que hay una asistencia de 7 consejeras y consejeros electorales con derecho a voz y voto y 10 representaciones de los partidos políticos con derecho a voz. Asimismo, asisten a esta sesión las y los integrantes de la Junta Ejecutiva con voz informativa. Y nos acompaña como invitado a esta sesión el titular del órgano interno de control, el contador Jesús Limones Hernández. Por lo tanto, me permite informarle que existe un quórum legal para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Una vez que nos ha dado cuenta usted de la existencia de quórum legal, iniciamos formalmente la sesión, para lo cual le solicito nos presente y dé cuenta a este Consejo General del proyecto del orden del día para la sesión. Con todo gusto, presidente. El proyecto del orden del día es el siguiente. Como punto número 1 es lista de asistencia, declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día.
3, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba el otorgamiento de la titularidad al personal de Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que cumple con los requisitos normativos. 4, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se designan las personas que desempeñarán como supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2023-2024, y se aprueba la lista de evaluación integral que servirá como lista de reserva. 5, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba la contratación de personal para ocupar de manera temporal plaza vacante de carácter permanente en el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con base en la propuesta que realiza el titular de dicho órgano. 6, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba la contratación de prestadoras y prestadores de servicios eventuales en las áreas de las direcciones ejecutivas de organización electoral y partidos políticos y de administración de esta autoridad administrativa electoral local para el proceso electoral local 2023-2024. 7, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueban las solicitudes de sustituciones a diversos cargos de elección popular por renuncia presentadas por las y los candidatos por la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas y Sigamos Haciendo Historia en Zacatecas, así como por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario Zacatecas, Fuerza por México Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas. 8, informe que rinde la presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas respecto a la asistencia. Perdón, aquí hay habrá una corrección, si mal no estoy. Se propone la corrección en una palabra, en 2 palabras, que deberá ser dice de la asistencia, y lo leo como debiera de quedar o se propone que quede. Informe que rinde la presidencia de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas respecto del acompañamiento que brinda a las candidatas que presentaron una renuncia a diversos cargos de elección popular al que fueron postuladas por los partidos políticos o coaliciones en el proceso electoral ordinario 2023-2024 correspondiente al periodo del 13 de marzo al 27 de abril del 2024. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, en favor de presentar a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto del orden del día y demos cuenta del resultado de la votación. Con todo gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada con relación al proyecto del orden del día. Quienes estén a favor. Gracias. Informo, presidente, que son 7 votos a favor y 0 en contra, por lo que se aprueba por unanimidad el proyecto del orden del día. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al número 3, se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba el otorgamiento de la titularidad al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que cumple con los requisitos normativos. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Le solicito nos presente lo más relevante de este proyecto de acuerdo y nos dé lectura a los puntos resolutivos del mismo. Con todo gusto, presidente. Si me lo permiten, primeramente quiero referirme al Servicio Profesional Electoral. El Servicio Profesional Electoral es un cuerpo de funcionarios responsable de organizar las elecciones. Comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos, de órganos ejecutivos y técnicos, tanto del Instituto Nacional Electoral
como de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. Tienen dos sistemas, que es el del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, que es el que nos ocupa en este momento. Se crea el fin del servicio profesional para asegurar el desempeño profesional de las actividades en su momento del Instituto Federal Electoral, ahora INE, y con el Sistema Nacional Electoral se crea el nuevo Servicio Profesional Electoral Nacional y tiene por objeto asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional Electoral y de los 32 organismos públicos locales electorales, garantizando la objetividad, imparcialidad en el funcionamiento estatal de organizar las elecciones. ¿Qué beneficios nos trae el servicio profesional electoral? Para el personal, para las personas que ostentan un puesto del servicio profesional. Pues primeramente la permanencia en el cargo puesto, de acuerdo al desempeño y resultados y disciplina, desarrollo profesional de los miembros. Todos los miembros del servicio profesional deberán de cumplir con el programa de formación que el estatuto establece y los lineamientos que lo componen para poder continuar y permanecer en el servicio profesional. Desarrollo de la carrera a partir de promociones e incentivos de acuerdo al desempeño y mérito de sus miembros. Oportunidad de cambio de adscripción, si así lo desea un miembro del servicio profesional, y oportunidad de ascenso dentro de la estructura del servicio profesional electoral. Para este caso, el proyecto de acuerdo que se propone o se presenta a este Consejo General, se propone que al ciudadano José de Jesús Mendoza Valdés, como la persona que se le estaría otorgando su titularidad, si así lo considera este Consejo General. José de Jesús Mendoza ingresó al servicio el 16 de mayo del 2017, en donde a la fecha ha cursado la fase básica y profesional del servicio profesional y actualmente cursando la fase especializada. Cabe destacar que cada una de estas fases deben cumplirse los requisitos de una calificación mínima en cada una de las materias cursadas. Es una carrera profesional. De conformidad con el artículo 431 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa, el 19 de los lineamientos para el otorgamiento de la titularidad, para obtener dicha titularidad, el personal del servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos. Haber cumplido con un ciclo institucional trianual completo de permanencia en el nivel de cargo o puesto que ocupa en el organismo público local, que abarque por lo menos un proceso local, electoral local ordinario, el cual lo cumple en el proceso 2020-21. Haber acreditado los módulos de programa de formación correspondiente al ciclo trianual, previo en el nivel de cargo o puesto que ocupe, con un promedio general de calificaciones igual o superior a 8 en una escala del 0 al 10. Tercero, haber acreditado un ciclo trienal institucional íntegro de la evaluación del desempeño en el nivel o cargo o puesto que ocupe con una calificación, ya lo había mencionado, la calificación. 4, no haber sido sancionado por falta calificada como grave o muy grave durante el ciclo trianual valorado para el eventual otorgamiento de la titularidad, el cual no se encuentra en este supuesto de haber sido sancionado con este tipo de faltas. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional, a través de la Dirección de Planeación, otorgó el visto bueno al anteproyecto de acuerdo de la versión final del dictamen para el otorgamiento de la titularidad en el nivel de cargo o puesto que ocupa el personal del servicio, la persona señalada. José de Jesús Mendoza Valdés, coordinador de participación ciudadana en nivel 1, rango A. En consecuencia de lo señalado con anterioridad y toda vez que se cumplen con los requisitos normativos establecidos en el Estatuto Nacional, así como los lineamientos para el otorgamiento de la titularidad, este Consejo General del Instituto Electoral considera, si así lo considera, viable otorgar la titularidad al miembro del servicio del Instituto Electoral a José de Jesús Mendoza Valdés en el nivel 1, quien ocupa la coordinación de participación ciudadana del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral
con adscripción a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica. El hecho de pertenecer al cuerpo de funcionarios del Servicio Profesional Electoral nos demanda cumplir, aparte con el programa de formación que permanentemente se está desarrollando, con un número establecido de metas que son determinadas por las diferentes direcciones del Instituto Nacional Electoral. Pertenecer pues también a este miembro del servicio profesional conlleva también una responsabilidad para los miembros. Es decir, el ser miembro del servicio profesional se debe distinguir por su profesionalismo en sus actividades. Su profesionalismo no nomás en el desarrollo de sus actividades, sino también en el trato con su personal, con sus compañeros de trabajo, que lo distingan como miembro del servicio profesional. Es necesario que cada uno de los miembros del servicio profesional se distinga por ese desarrollo, por ese profesionalismo, en su actuar, en la relación interpersonal e institucional. Yo felicito en este caso a Jesús Mendoza por haber concluido sus evaluaciones de la fase básica, la fase profesional y el ciclo trianual para ser merecedor de esta titularidad, que es un reconocimiento a la trayectoria de un miembro del servicio profesional dentro de este cuerpo, y que lo invito a continuar con ese empeño y con ese profesionalismo para hacer garantía de sus actividades en el desarrollo del proceso electoral y fuera de él mismo, así como su interrelación con sus compañeros de trabajo y con otras instituciones. Eso sería lo que tendría que ver con el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Me permito dar lectura, pues, a los puntos de acuerdo, como me lo solicitó el presidente. Punto de acuerdo primero. Se determina otorgar la titularidad del Servicio Profesional Electoral Nacional al ciudadano José de Jesús Mendoza Valdés en el nivel 1, quien ocupa la coordinación de participación ciudadana del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral, con adscripción a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, toda vez que cumple con los requisitos normativos establecidos en el Estatuto Nacional, así como los lineamientos para el otorgamiento de la titularidad, en términos de lo señalado en los considerando 38º y 39º del presente acuerdo. Se anexa al presente acuerdo el dictamen para el otorgamiento de la titularidad al personal que cumple con el requisito respectivo para que forme parte integral del mismo. Segundo, se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración proceda a realizar los trámites y previsiones que resulten necesarios para el cumplimiento de este acuerdo a efecto de realizar el pago de estímulo por única ocasión y el correspondiente a la remuneración por obtención del rango A al personal del servicio que obtuvo la titularidad. Tercero, se instruye al órgano de enlace del Instituto Electoral para que notifique el contenido del presente acuerdo y sus anexos a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y al beneficiado de la obtención de la titularidad en términos de lo establecido en el artículo 30 de los lineamientos para el otorgamiento de la titularidad. Cuarto, se instruye al órgano de enlace del Instituto Electoral para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, incorpore al sistema de información del sistema del programa del servicio profesional la información relacionada con el otorgamiento de la titularidad y envíe el registro del servicio y el dictamen y acredite dicho otorgamiento. Quinto, publíquese este acuerdo en la página de internet del instituto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea hacer uso de la palabra. Bien, bueno, yo también sumarme a las felicitaciones para el compañero José de Jesús Mendoza Valadez por esta promoción en el servicio profesional electoral. Al no haber más intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del presente proyecto de acuerdo y denos cuenta del resultado de la votación. Con su permiso, presidente,
consejeras y consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba el otorgamiento de la titularidad al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que cumple con los requisitos normativos. Quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 4 y se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se designa a las personas que se desempeñarán como supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2023-2024 y se aprueba la lista de evaluación integral que servirá como lista de reserva. Muchas gracias. Le solicito a la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, nos presente lo más relevante de este proyecto de acuerdo. Por favor. Mucho gusto, con su permiso, consejero presidente y de las y los integrantes de este consejo. Pues estamos dando cumplimiento también a lo previsto en el manual de reclutamiento, selección, contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores electorales en su capítulo 7º denominado reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales, el cual establece que para la organización de los comicios locales es fundamental el desarrollo de actividades de asistencia electoral en dicho ámbito, por lo que resulta necesario que los OPLES contraten a las y los prestadores de servicios requeridos para desempeñarse como capacitadores electorales locales, ya que es a través de estas figuras que se da certeza a las tareas en materia de asistencia electoral antes, durante y después de la jornada electoral. En esa tesitura, los OPLES serán los encargados de operar el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las personas que fungirán como supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales. En ese sentido, el pasado 15 de marzo de 2024, este Consejo General, mediante acuerdo ACG-IES 042/9/2024, aprobó la convocatoria para la contratación de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral 2023-2024. Quiero señalar que las etapas de reclutamiento de estas figuras fue a través de la difusión de la convocatoria, la recepción de la documentación y revisión de la documentación. La difusión se realizó del 18 de marzo al 9 de abril, es decir, una duración de 23 días. La recepción de documentación fue del 18 de marzo también al 9 de abril y la revisión de la documentación también a la par del 18 de marzo al 9 de abril. ¿Cuáles fueron los resultados? Las personas aspirantes que se registraron fueron 1,430. Las personas registradas con plática de inducción, 1,210. Las personas aspirantes registradas sin plática de inducción, 220. Las personas aspirantes que declinaron, 290. Las personas aspirantes con documentos adjuntos por validar, 0. Las personas aspirantes con documentos con observaciones, 10. Las personas aspirantes sin documentos y con correo validado, 0. Y las personas aspirantes sin correo, 0. De esta manera, las personas a contratar para el Estado de Zacatecas sería o debe ser 112 supervisores electorales locales. Se apagó el audio. Apagó tu micrófono, Yasmín. Micrófono. Perdón, me quedé hasta el número de personas a contratar para este Estado de Zacatecas en este proceso es 112 supervisores electorales locales, 666 capacitadores electorales locales. Es decir, un total de 778 figuras. De tal manera que continuando con el proceso de selección, se desarrollaron las siguientes etapas.
plática de inducción, examen de conocimientos y entrevista. La plática de inducción fue del 18 de marzo al 9 de abril, es decir, un total de 23 días. El examen se aplicó el 13 de abril del presente año en las diversas sedes ubicadas en los distritos y municipios electorales de la entidad, con la finalidad de elegir las personas aspirantes que contaran con el conocimiento de los aspectos generales del proceso electoral concurrente 2023-2024. Este examen estuvo conformado por 40 reactivos de opción múltiple, 10 de conocimientos electorales, 15 de habilidades y actitudes de capacitadores, las primeras de habilidades y actitudes de supervisores y un total de 40 reactivos. La calificación de estos exámenes se llevó a cabo el 14 de abril en reunión de trabajo con las y los consejeros electorales de este instituto electoral, al cual estuvieron invitados las representaciones acreditadas ante el Consejo Electoral, así como la directora ejecutiva de capacitación electoral, cultura cívica y consejeros electorales distritales y municipales. Esta actividad se realizó de manera ininterrumpida. Para la calificación se conformaron 4 grupos de trabajo, integrados por una persona encargada de leer la plantilla y 40 personas encargadas de calificar, 5 para capturar y 3 para validar. Derivado de lo anterior, se informa que se presentaron 1,040 personas aspirantes a realizar el examen referido, de los cuales 1,040 tomaron la plática de inducción. Una vez realizado lo anterior, el 15 de abril de 2024, se publicaron los resultados del examen, así como el calendario de entrevistas. Solicito en la página 30, tercer párrafo, agregar 15 de abril de 2024. Una vez que concluyeron la revisión de los exámenes, se procedió a la etapa de entrevista. Esta ocurrió del 17 de abril al 26 de abril. Quiero destacar que el examen cuenta con una validez del 60% respecto a la calificación total y la entrevista en un 40%. De esta manera, una vez realizada la evaluación integral y con base en los resultados obtenidos por las personas aspirantes de supervisores y capacitadores que cumplieron con todos los requisitos para participar en los cargos señalados, este Consejo General considera viable designar a las personas que fungirán como supervisores y capacitadores electorales en términos de señalado en el anexo 1 que forma parte integral del presente acuerdo. Asimismo, también se señala la lista de reserva que estará conformada por aquellas personas aspirantes que tengan la evaluación integral y que habiendo pasado por estas etapas pueden ser en algún momento ocupadas, pueden en algún momento ocupar alguna vacante que se genere en las figuras de supervisores o capacitadores locales, toda vez que fueron entrevistadas y cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo. Esta lista de reserva se integrará con un total de 208 personas que, insisto, si bien no fueron designadas como supervisores electorales o capacitadores electorales locales, este Consejo General considera viable aprobar esta lista, que servirá como lista de reserva en términos de lo señalado en el anexo número 2. En cuanto a la contratación y honorarios, se establece que los periodos de contratación podrán variar por entre 5 días de acuerdo con lo previsto por cada organismo público local. Sin embargo, estos deberán abarcar el desarrollo de cómputos locales con base en la legislación de cada entidad. En virtud de lo anterior, las personas que forman parte de este anexo, el anexo 1, estará contratada del 1 de mayo al 9 de junio, es decir, 40 días. Los honorarios que se percibirán por supervisor electoral local son 12,000 pesos y por capacitador electoral local 9,500. Quiero señalar que por un error involuntario en la elaboración de la lista, concretamente del municipio de Fresnillo, se cometieron involuntariamente errores de captura, dado que se repitieron en los primeros 14 lugares aspirantes que corresponden a la figura de capacitadores locales, siendo estos los que deberían ocupar las figuras de supervisores electorales. Solicito que se incluya en ese anexo del número 1 al 14 los folios 934, 1252, 1168, 1746, 1748, 1018, 94, 1538, 1194, 1203, 866, 1312, 1469 y 942. De esta manera, las primeras 14 figuras que aparecerán son las que corresponden a supervisores electorales locales y que una vez que se capturó este apartado del anexo,
por error involuntario se duplicaron los nombres de los quienes fungen como capacitadores electorales, por lo cual solicito se haga esta modificación en las páginas 4, 5 y 6 del listado del municipio de Fresnillo. Una vez que he dado de manera sucinta las etapas por las cuales ha atravesado este Consejo General para llegar al reclutamiento de estas importantes figuras, consideramos viables la aprobación de estas personas. Es cuanto, muchas gracias. El audio. Muchas gracias, consejera electoral. Le solicito al secretario ejecutivo nos dé lectura a los puntos de acuerdo, a los puntos del proyecto de acuerdo, por favor. Con su venia, presidente, punto de acuerdo primero. Se designan las personas que se desempeñarán como supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2023-2024, que integran la lista contenida en el anexo 1 del presente acuerdo, de conformidad con el anexo 21 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, denominado Lineamientos para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Supervisores, Supervisoras Electorales Locales y Capacitadores y Capacitadoras Asistentes Electorales Locales, de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024, en términos del considerando 25º al 27º del presente acuerdo. Segundo, el periodo de designación de las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2023-2024 será el señalado en el considerando 25º del presente acuerdo. Tercero, se aprueba la lista de reserva de las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales en términos del anexo 2, el cual forma parte integral del presente acuerdo. Cuarto, se instruye al secretario ejecutivo y a la dirección ejecutiva de capacitación electoral y cultura cívica, organización electoral y partidos políticos y de administración de este instituto electoral, respectivamente, para que instrumenten y efectúen las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. Quinto, infórmese por conducto de la coordinación de vinculación del Instituto Electoral de la aprobación de este acuerdo de la Unidad Técnica de Vinculación de los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. Sexto, infórmese por conducto de la coordinación de vinculación con el Instituto Nacional Electoral de la aprobación del presente acuerdo al Consejo Local y a los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas para los efectos legales conducentes. Séptimo, publíquese un extracto y sus anexos en la página de internet de este instituto para los efectos a que haya lugar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del presente proyecto de acuerdo y darnos cuenta del resultado de la votación. Con todo gusto, presidente, consejeras, consejeros electorales, les solicito manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada con relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se designan las personas que se desempeñarán como supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2023-2024 y se aprueba la lista de evaluación integral que servirá como lista de reserva, así como los ajustes solicitados por la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas en el caso de la página 30, agregar la fecha del 15 de abril de 2024 y en los anexos ajustar la lista que se refiere al municipio de Fresnillo. Quienes estén a favor, si me permiten, por favor, secretario, es que desde hace ratito estoy pidiendo el uso de la voz. Nada más para antes de que se apruebe, nada más tengo por ahí una duda de una participante que está en Guadalupe, nada más para que se verifique si queda en Guadalupe o en Zacatecas, porque yo tenía entendido que era en Zacatecas. Entonces, antes de que se apruebe, para que quede también ese entrecomillado y de ser el caso para que hagan la corrección aún y cuando se haya aprobado el acuerdo, pues, para que quede pendiente esa corrección de la persona, que ya ahorita le paso el nombre a la directora.
Muchas gracias. Bien. Señor secretario ejecutivo. Bien, también con lo señalado por el consejero electoral, el licenciado Carlos Casas Roque, quienes aprueban el proyecto de acuerdo, si van a levantar la mano, por favor. Gracias. Informo, presidente, que con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. ¿Tu audio, maestro? Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 5, presidente, inscribir el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba la contratación de personal para ocupar de manera temporal plaza vacante de carácter permanente en el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con base en la propuesta realizada por el titular del dicho órgano. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo nos presente lo más relevante de este proyecto de acuerdo y también nos dé lectura a los puntos resolutivos del mismo. Con su permiso, presidente, mencionar que el 1 de abril del 2024, la ciudadana Verónica Adriana Luna Sánchez, quien ocupa el cargo de coordinadora de sustanciación adscrita al órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, solicitó licencia sin goce de sueldo por un plazo de 6 meses a partir del 16 de abril del año 2024. El 4 de abril del mismo año, mediante oficio del titular del órgano interno de control, le informó que su licencia era autorizada. El 15 de abril del 2024, mediante oficio del órgano interno de control, se realizó el nombramiento del ciudadano Juan Fernando Rivas Esparza como encargado de despacho de la coordinación de sustanciación en virtud de la vacante generada en la coordinación de referencia, quien ocupaba el cargo de secretario en el mismo órgano interno de control, lo cual se originó esa vacante. El 19 de abril del 2024, mediante oficio OIC-079-2024, el titular del órgano interno de control solicitó al consejero presidente de este instituto someter a la consideración del Consejo General, la propuesta de contratación de la ciudadana Adriana del Carmen Morales González para ocupar de manera temporal de la plaza vacante de carácter permanente de secretaria con adscripción al órgano interno de control. En este sentido, en el considerando 15º, se establece que la ciudadana Adriana del Carmen Morales Sánchez, con escolaridad de licenciatura en Derecho, en el puesto de secretaria, nivel A, viene la percepción mensual, quien se propone ocupará el cargo a partir del día siguiente hábil de su aprobación por el Consejo General y hasta en tanto regrese la persona titular de la plaza o en su caso hasta que concluya el encargo del titular del órgano interno de control. Es la propuesta que se hace. Me permito dar lectura a los puntos de acuerdo. Punto de acuerdo primero. Se aprueba la contratación de la persona que ocupará la plaza de secretaria de la estructura del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con base en la propuesta realizada por el titular referido o por el titular del órgano referido en términos de lo previsto en el considerando 15º al 19º del presente acuerdo. Segundo, el periodo de contratación de la persona mencionada en este acuerdo será el señalado en el considerando 15º y 16º del presente acuerdo. Tercero, que la persona que ocupará la plaza señalada en la parte conducente de este acuerdo deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozca con motivo del desempeño de sus funciones, así como de las actuaciones y observaciones sujetándose a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y la cual estará impedido del intervenir o inferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de las atribuciones de la naturaleza electoral que la Constitución Federal, la Constitución local y la ley con referencia a las funciones del Instituto Electoral, lo anterior en términos de señalado en el considerando 38º de este acuerdo.
Cuarto, se faculta al consejero presidente y al secretario ejecutivo del Instituto Electoral para que celebren el contrato de prestación de servicio respectivo. Quinto, se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración proceda a realizar los trámites y previsiones que resulten necesarias para el cumplimiento del acuerdo. Sexto, publiques un extracto de publiques este acuerdo y su anexo en la página de internet de este instituto para los efectos que haya lugar. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo y denos cuenta del resultado de la votación. Con todo gusto, presidente, consejeras, consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba la contratación de personal para ocupar de manera temporal plaza vacante de carácter permanente en el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con base en la propuesta realizada por el titular de dicho órgano. Quienes estén a favor. Muchas gracias. Presidente, le informo que con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Se refiere al punto número 6 y es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que se aprueba la contratación de prestadoras y prestadores de servicios eventuales en las áreas de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos políticos y de administración de esta autoridad administrativa electoral local para el proceso electoral local 2023-2024. Le solicito al secretario ejecutivo nos presente lo más relevante de este proyecto de acuerdo y también nos dé lectura a los puntos del mismo. Con todo gusto, presidente. Mencionar que la propuesta del personal a contratar se incorporará, si fuera el caso, a las actividades que actualmente se están llevando a cabo en el proceso electoral y específicamente en el área de la bodega central. Para ello, el 25 de abril del 2024, el titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos solicitó a la Secretaría Ejecutiva someter a consideración de la Junta Ejecutiva y a la Comisión del Servicio Profesional Electoral la contratación de prestadoras y prestadores de servicios que son auxiliares de bodega electoral central. En la misma fecha del antecedente anterior, el titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, también mediante oficio, solicitó a la Secretaría Ejecutiva someter a consideración de la Junta Ejecutiva y de la Comisión respectiva la contratación de una persona como intendente electoral. El 27 de abril de 2024, en sesión extraordinaria y en ejercicio de su atribución en la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, mediante dictamen AJE-IES-018-2024, aprobó la propuesta de contratación de prestadoras y prestadores de servicios para el proceso electoral local 2023-2024 en las áreas de la Dirección de Organización y de Administración de esta autoridad. En la misma fecha, del 27 de abril, en sesión extraordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, en la vertiente de rama administrativa, emitió el acuerdo por el que aprobó proponer a este Consejo General del Instituto Electoral la contratación de prestadoras y prestadores de servicios para el proceso electoral local 2023-2024. En este sentido, en el considerando 21º, se establece la relación de personas que se proponen para su contratación en la Dirección de Organización Electoral y Partidos Políticos, un total de 10 personas que se sumarán a las actividades de la bodega electoral central, que apoyarán en su momento las actividades de control de la bodega para el conteo y sellado y agrupamiento de la documentación electoral. Y una persona más en la Dirección de Administración, que como ya lo mencioné, es en el área de intendente, para atender las actividades, estas actividades tanto en este edificio como en el edificio que se arrendó para las actividades del proceso electoral. En la tabla que viene descrita las personas, la escolaridad, el puesto, el grado, la percepción, el nivel y el periodo de contratación. Asimismo, vienen descritas las actividades que cada una de estas personas desarrollará durante el periodo de contratación
que será a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio del 2024. Ahora me permitiré dar lectura a los puntos de acuerdo. Punto de acuerdo primero. Se aprueba la contratación de prestadoras y prestadores de servicios para el proceso electoral local 2023-2024 en las áreas de las direcciones ejecutivas de organización electoral y partidos políticos y de administración de esta autoridad administrativa electoral local para el proceso electoral local 2023-2024, con base en el acuerdo de comisión del servicio profesional de este órgano superior de dirección y en términos de lo previsto en los considerandos 21º al 27º de este acuerdo. Segundo, el periodo de contratación de las prestadoras y prestadores de servicios para el proceso electoral local 2023-2024 en las áreas de las direcciones de organización electoral y partidos políticos y de administración de esta autoridad administrativa electoral local para el proceso electoral local 2023-2024 será el señalado en el considerando 21º del presente acuerdo. Tercero, se faculta al consejero presidente y al secretario ejecutivo del Instituto Electoral para que celebren los contratos de prestación de servicios que correspondan. Cuarto, se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral proceda a realizar los trámites y previsiones que resulten necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. Quinto, se faculta a la Junta Ejecutiva del Instituto para que realice las sustituciones de prestadores y prestadoras de servicios eventuales para el proceso electoral local 2023-2024 contratados en las áreas ejecutivas de organización electoral y partidos políticos y de administración de esta autoridad administrativa electoral local para el proceso electoral local 2023-2024. Se pasmó la imagen. Maestro Jorge. Este acuerdo y sus anexos en la página de internet. ¿Perdón? Hubo un momento en que se pasmó tu sonido y tu imagen. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? El punto sexto. El punto sexto. Me permitiré dar lectura al quinto y al sexto. Ok. Quinto, se faculta a la Junta Ejecutiva para que realice las sustituciones de prestadoras y prestadores de servicios eventuales para el proceso electoral local 2023-2024, contratados en las áreas de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, administrativa electoral local para el proceso electoral local 2023-2024, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, para la cual dará cuenta este Consejo del Instituto Electoral. Sexto, publíquese este acuerdo y sus anexos en la página de internet de este instituto para los efectos a que haya lugar. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación de este proyecto de acuerdo y demos cuenta del resultado de la votación. Con todo gusto, consejero presidente. Consejeras, consejeros electorales, está el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba la contratación de prestadoras y prestadores de servicios eventuales en las áreas de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos y de Administración de esta Autoridad Administrativa Electoral Local para el proceso electoral local 2023-2024. ¿Quienes estén a favor? Gracias. Le informo, presidente, que con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7 y se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que se aprueban las solicitudes de sustituciones a diversos cargos de elección popular por renuncia presentadas por las y los candidatos por las coaliciones Fuerza y Corazón por Zacatecas y Sigamos Haciendo Historia en Zacatecas,
así como por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario Zacatecas, Fuerza por México Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas. Muchas gracias. Le solicito a la maestra Yanire Vélez Pasillas, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Organización Electoral, nos presente el proyecto de acuerdo. Gracias. Con su permiso, consejero presidente, con el permiso de las y los integrantes de este consejo. Este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas presenta el cuarto acuerdo de renuncias presentadas por diversas candidaturas, así como representaciones de los partidos políticos. Es decir, se recibieron solicitudes de sustitución de candidaturas por el principio de mayoría relativa en la elección de diputaciones del partido político Movimiento Ciudadano, en la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, nuevamente del partido Movimiento Ciudadano y Morena. En la elección de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México Zacatecas, Revolución Popular y por 2 de las 3 coaliciones, las coaliciones Fuerza y Corazón por Zacatecas y la coalición Seguiremos Haciendo Historia en Zacatecas. Este instituto electoral ha actuado conforme a lo previsto en el artículo 153 de la Ley Electoral y 41 del Lineamiento de Registro de Candidaturas, así como en el artículo 40, que establece que del 12 de marzo al 17 de mayo de 2024 procederá las sustituciones por renuncia. Es decir, que en el caso de sustituciones por renuncia, los partidos políticos o coaliciones deberán presentar, además del escrito referido en la fracción segunda del artículo 41 del Lineamiento de Registro de Candidaturas, el escrito original de la renuncia, el cual deberá contener el nombre completo y firma autógrafa de la candidata o candidato que renuncia. Renuncia que deberá ser ratificada ante la dirección de organización y además, si la renuncia es presentada por una mujer, esta deberá ser asistida por el personal de la Dirección de Paridad. Y si durante la asistencia que realice la Dirección de Paridad en la presentación de la renuncia respectiva se detecta que dicha renuncia se realiza de forma coactiva por actos que pudieran ser constitutivos de violencia política por razón de género, se estará a lo dispuesto en el reglamento de quejas y denuncias. Me parece relevante destacar en este cuarto acuerdo que esta autoridad electoral ha actuado de la misma manera en cada uno de los acuerdos que se han presentado por renuncias o solicitudes de sustitución de todos y cada uno de los partidos políticos representados en este Consejo General. Entonces, en términos de este acuerdo, se revisaron los requisitos previstos en el artículo 148 de la Ley Electoral y 41 de los lineamientos, consistentes en la solicitud de sustitución, la declaración expresa de la aceptación de la candidatura, se recibió el acta de nacimiento, el original de la credencial para votar, las constancias de residencia, el escrito bajo protesta de decir verdad de que las personas no se encuentran en alguno de los supuestos de carácter negativo y de tratarse en elección consecutiva, el escrito bajo protesta respectiva. Dicho lo anterior, este órgano electoral, como siempre lo ha hecho durante todo el proceso de verificación y de registro de candidaturas, procedió a analizar que las sustituciones fuesen presentadas en los plazos a los cuales he hecho referencia, es decir, en la hipótesis de sustituciones por renuncia, del 12 de marzo al 17 de mayo. En consecuencia, las 31 solicitudes de sustitución presentadas en este acuerdo se tienen cumplido el requisito de haber sido presentadas en el periodo establecido en el lineamiento de registro de candidaturas. También se verificó que el contenido de las mismas contuviera lo previsto en los datos exigidos por los artículos 147 de la Ley Electoral y 41 de los lineamientos. De igual manera, se verificó que la documentación anexa a cada una de las solicitudes cumpliera con lo previsto en los artículos 23 y 41 de los lineamientos de registro de candidaturas. De igual manera, se revisaron los requisitos de elegibilidad en un primer momento, revisados de buena fe por esta autoridad electoral de cada uno de los documentos presentados
para solicitar la sustitución y se desprende que en este momento todas y todos los que han solicitado una sustitución y que van a ser incorporados reúnen los requisitos de elegibilidad. Este es el acuerdo que se presenta como los anteriores, cumpliendo lo previsto en la ley electoral y los lineamientos de registro de candidaturas. Se verificó que cada una de estas candidaturas siga conservando el cumplimiento de la cuota joven, la paridad y la alternancia. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, consejera electoral. Le solicito al secretario ejecutivo nos dé lectura a los puntos del proyecto de acuerdo, por favor. Con todo gusto, presidente. Punto de acuerdo primero. Se aprueban las sustituciones de las candidaturas a cargos de elección popular solicitada por las y los candidatos por las coaliciones Fuerza y Corazón por Zacatecas y Sigamos Haciendo Historia en Zacatecas, así como por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario Zacatecas, Fuerza por México Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas. Segundo, notifíquese por oficio el presente acuerdo a la unidad de transparencia al ser la instancia responsable de coordinar el sistema de candidatas y candidatos conóceles. Tercero, los partidos políticos deberán capturar en el sistema de candidatas y candidatos conóceles la información requerida de acuerdo a los lineamientos para el sistema de candidatas y candidatos conóceles. Cuarto, remítase copia certificada de este acuerdo a los consejos distritales y municipales electorales que correspondan para su conocimiento y efectos legales conducentes. Quinto, infórmese por conducto de la coordinación de vinculación con el Instituto Nacional Electoral de la aprobación de este acuerdo a la unidad técnica de vinculación de los organismos públicos locales electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. Sexto, publíquese un extracto del presente acuerdo en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado y en la página de internet del Instituto. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del presente proyecto de acuerdo y demos cuenta del resultado de la votación. Con su permiso, presidente, consejeras, consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueban las solicitudes de sustituciones de diversos cargos de elección popular por renuncia presentadas por las y los candidatos por las coaliciones Fuerza y Corazón por Zacatecas y Sigamos Haciendo Historia en Zacatecas, así como por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario Zacatecas, Fuerza por México Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas. Quienes estén a favor. Muchas gracias, presidente. Le informo que 7 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 8, presidente. Se refiere al informe que rinde la presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas respecto del acompañamiento que se brinda a las candidatas que presentaron renuncia a diversos cargos de elección popular al que fueron postuladas por los partidos políticos o coaliciones en el proceso electoral ordinario 2023-2024 correspondiente al periodo del 13 de marzo al 27 de abril del 2024. Muchas gracias. Le solicito a la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, nos presente lo más relevante de este informe. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso del consejero presidente, el día de hoy se presenta ante este órgano superior de dirección por parte de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral, que la de la voz preside, el informe respecto del acompañamiento que se brinda a las candidatas que presentan renuncia a diversos cargos de elección popular al que fueron postuladas por los partidos políticos o coaliciones en el proceso electoral ordinario
2023-2024. Informe que corresponde a las renuncias presentadas del 13 de marzo al 27 de abril del año en curso. Recordemos que el 27 de noviembre del 2017, el Consejo General del Instituto Electoral, en sesión, aprobó mediante acuerdo los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, los cuales fueron modificados mediante diversos acuerdos. En dicho ordenamiento se contempla la obligación de los partidos políticos y coaliciones de observar en el registro de candidaturas la paridad de género en sus vertientes horizontal, vertical y transversal en las elecciones de diputaciones y de ayuntamientos, así como las directrices para verificar, garantizar y revisar los criterios de postulación que presenten los partidos políticos y coaliciones. Asimismo, se indica que las fórmulas de candidaturas deben de integrarse por personas del mismo género. Esto es, si la propietaria es mujer, su suplente debe de ser mujer. O en el caso de que el propietario sea hombre, su suplente puede ser mujer. Por otra parte, en el caso de sustituciones, se establece la obligación de los partidos políticos y coaliciones de respetar el principio de paridad y que las nuevas postulaciones que se presenten sean del mismo género de las candidaturas que se pretende sustituir. Así también que se sigan observando las acciones implementadas a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad contemplados en dichos ordenamientos. También se establece que para que resulte procedente la solicitud de sustitución de candidaturas por renuncia, es necesario que se ratifique personalmente el escrito ante el Instituto Electoral por la persona interesada, de lo cual se levanta el acta correspondiente por parte del personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos. Por lo que la Autoridad Administrativa Electoral Local, en uso de sus atribuciones, se mantiene vigilante en que dichas disposiciones se observen por parte de los partidos políticos y coaliciones en el registro de candidaturas y en las sustituciones de las mismas. En estos términos, previa presentación y revisión de las solicitudes de registro, en sesión que inició el 29 y concluyó el 30 de marzo del 2024, este Consejo General determinó la procedencia de registro de candidaturas para integrar el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos de los municipios del estado de Zacatecas. De lo anterior, se tiene que se aprobaron 9,292 candidaturas, de las cuales 5,262 corresponden a mujeres, lo que representa el 56.5%, y 4,030 corresponden a hombres, que representa el 43.4%, por lo que se tiene una diferencia de 1,232 candidaturas de mujeres respecto al número de hombres. Cabe señalar que en el proceso electoral 2020-2021 se aprobaron por el Consejo General del Instituto Electoral 10,641 candidaturas, de las cuales 5,787 correspondieron a mujeres y 4,854 a hombres. En esta tesitura, en el actual proceso electoral, están participando 299 mujeres más que en el proceso pasado. Ahora bien, una vez concluido el periodo de registro de candidaturas, empieza el plazo para que las coaliciones y los partidos políticos puedan llevar a cabo la sustitución de candidaturas por renuncia, periodo que comprende del 12 de marzo al 17 de mayo del año en curso. Asimismo, en los lineamientos de registro se contempla el procedimiento que se observa para llevar a cabo las referidas sustituciones, el cual consiste en lo siguiente. Presentada la renuncia, la persona candidata debe ratificarla personalmente. Si quien renuncia es una mujer, además de ratificar su renuncia, es asistida por personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, con la finalidad de brindar asesoría y detectar si la candidata presenta su renuncia de manera voluntaria o por alguna otra razón. De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Paridad realiza el acompañamiento con base en las siguientes acciones: brindar información relacionada con los derechos político-electorales y sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género;
brindar apoyo psicológico y orientación jurídica, aplicar una encuesta anónima que permite elaborar un diagnóstico orientado a identificar las causas de renuncia y si han sufrido violencia política contra las mujeres en razón de género, proporcionar la guía para las candidatas a cargos de elección popular de violencia política contra las mujeres por razón de género del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Si derivado del acompañamiento la candidata desea interponer una queja, se canaliza a la unidad de lo contencioso electoral del instituto. Es importante destacar que desde el proceso electoral 2015-2016, la Dirección de Paridad instrumentó la encuesta descrita anteriormente para ser aplicada a mujeres candidatas y posteriormente a mujeres electas con la finalidad de realizar el diagnóstico sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, se ha implementado en 4 procesos electorales ordinarios, incluido el actual, y uno extraordinario, cuyos resultados y análisis se hacen del conocimiento a la sociedad a través del informe especial que elabora dicha dirección, proceso con proceso, respecto de la situación que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas, mismo que se da a conocer a través de los canales institucionales. Ahora bien, del 13 de marzo al 27 de abril del año en curso, de las 5,262 candidatas que obtuvieron su registro a un cargo de elección popular, han presentado su renuncia 257, lo que representa el 4.8%. Asimismo, de las 4,030 candidaturas de hombres, 168 han presentado su renuncia, lo que representa el 4.17%. De la totalidad de renuncias presentadas por mujeres, 255 fueron voluntarias, lo que representa un 99.2%. Y 2 renunciaron de manera involuntaria, lo que representa un 0.8%. Cabe señalar que una sola persona manifestó que su renuncia era por sufrir violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que, aun y cuando recibió toda la información y asesoría correspondiente, decidió no presentar queja. Entre las causas principales que las candidatas señalaron como motivo de la renuncia se encuentran las siguientes: registro sin su consentimiento, por cuestiones personales, por cambiar de partido político y de cargo, por cuestiones de estudio, porque el partido no respetó los acuerdos que tenían, por cuestiones laborales, por no ser de su interés participar en el proceso, para que el partido conservara el lugar, por no tener tiempo, por cuestiones de salud. Las renuncias también fueron presentadas en diversas fechas por candidatas de los diversos partidos políticos y coaliciones que se encuentran contendiendo en el actual proceso electoral local 2023-2024, que fueron registradas a los cargos de diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras, tanto propietarias como suplentes, y que corresponden a distintos distritos y ayuntamientos. Tal y como se puede observar en la parte cuantitativa de este informe, que les fue circulado con antelación, y en el cual se abordan ya en este apartado diversos subtemas, pudiéramos decirlo así, referentes a los cargos a los que fueron postuladas las candidatas de los partidos políticos y las renuncias presentadas por cargos. Ahí se especifican en estos apartados. Asimismo, tenemos el apartado de fechas de presentación, total de renuncias y partidos políticos a los que pertenecían. Tenemos otro apartado que refiere las renuncias por partido político, coalición y por cargo. Y por último, tenemos otro apartado donde se señalan las acciones que se llevan a cabo por parte de este Instituto Electoral para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En esta tesitura se puede consultar este informe y no me queda también más que señalar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, mediante acuerdos, 3 acuerdos, que es el ACG-IE 057, noveno 2024, ACG-IES
062 noveno 2024 y ACG IE 063 noveno 2024 aprobó las solicitudes de sustitución a diversos cargos de elección popular por renuncias presentadas por las candidatas y los candidatos registrados por las coaliciones y partidos políticos en el proceso electoral local 2023-2024. De dichos acuerdos se desprende que se han sustituido un total de 183 candidaturas, de las cuales 111 corresponden a mujeres y 72 a hombres, por lo que con base en las renuncias presentadas faltan de sustituir 72 candidaturas de mujeres y 92 candidaturas de hombres. Esto sin contar las sustituciones que se acaban de aprobar hace un momento en este Consejo General. También hay que señalar que las sustituciones se ha vigilado que los partidos políticos y coaliciones sigan cumpliendo con la paridad y con las disposiciones que referí al inicio del presente informe, así como con las acciones a favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad. También señalarles que pues estos datos seguirán modificándose, ya que tendremos un corte definitivo cuando concluya el periodo de sustituciones por renuncia. Por último, ya nada más indicar que este informe que les fue circulado en su momento, pues ha sufrido algunas modificaciones relativas al número de candidaturas aprobadas por el Consejo General en el proceso electoral 2020-2021, al número de renuncias presentadas por las candidaturas de hombres, así como el número de renuncias presentadas en el proceso electoral anterior, y se ha agregado también el número de sustituciones que se llevaban al corte de este informe y que yo he referido precisamente en la exposición del mismo. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera electoral. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el presente informe por si alguien desea hacer uso de la palabra. Bien, el consejero presidente toma la palabra para poner el énfasis en un aspecto. Sabemos que esta situación y que lo que nos motivó y que en el interior del Consejo, por supuesto que nos llamó mucho la atención y también nos preocupó. Sabemos que el viernes pasado, 2 consejeras del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan y Dania Paola Rabel Cuevas, integrantes de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación, dieron una conferencia de prensa donde presentaron los datos de 217 renuncias. Y esto generó pues mucha estridencia, mucho barullo en la prensa nacional y también aquí en la prensa local, que inclusive aún continúa en estos días. Todavía hoy aparecen algunos artículos en la prensa nacional y hoy comentarios también en la radio local. ¿Cuál fue la preocupación de las consejeras? Sobre todo la consejera Dania Paola Rabel Cuevas es la que ha estado comentando que su preocupación era sobre todo por los fenómenos de renuncias que se presentaban en algunos otros momentos, como fueron las famosas Juanitas, que ya no se pueden presentar porque ahora, como sabemos, el registro de fórmulas es del mismo género en tanto propietario como suplente, ¿no? Eso lo comentó ella. También comentaba que también las famosas Manuelitas, donde pudiera haber presión sobre ellas para que pudieran dejar el cargo. O sea, la preocupación de las consejeras electorales obedecía sobre todo a que pudiera tener estas renuncias su origen en violencia política de género. Esa era la preocupación de ellas. Pero como se ha señalado por parte de la maestra Sandra Valdés, consejera electoral, solamente un caso se tipificó de esa naturaleza. Ahora, pues esta situación se magnificó, se puso muy desproporcionado. Y bueno, comentar que no es una situación atípica. En el 2021 tuvimos 231 renuncias. Hoy ya el informe da cuenta de 257 renuncias. Hoy la maestra Yasmín, en el informe de sustituciones, nos da una cuenta de nuevas sustituciones y estas tienen que ser por renuncias porque ya no puede ser de otra forma. Se da información de que las renuncias pueden presentarse inclusive hasta el 17 de mayo.
En el informe que nos daba cuenta la consejera Yasmín, 4 partidos nacionales presentaron sustituciones, 3 locales y 2 coaliciones. Entonces vemos que es un fenómeno que cruza todos los partidos políticos y que no es una situación que llegó de cascada, de manera repentina. Aquí yo tengo la lista con los datos por día de renuncias. Efectivamente, cerramos el registro de candidaturas el día 11 de marzo y el día 13 ya teníamos 4 sustituciones de mujeres, el día 13. Y así se presentaban diversas situaciones. Hubo días que no hubo renuncias, hubo días donde hubo 12 o hasta 15 sustituciones de mujeres, de tal manera que pues que fue un fenómeno que se vino dando desde el 13 de marzo y que continúa hoy con la aprobación de sustituciones que acabamos de hacer el día de hoy. Y también señalar, como se ha dicho, que pues también hay renuncias de hombres, 168, y puntualizar que efectivamente en estas sustituciones se garantiza y estamos vigilantes de que se cumpla con los principios de paridad horizontal, vertical, alternancia, acciones afirmativas. Por supuesto que las compañeras consejeras que integran este Consejo General, pues también, por supuesto que están atentas a este tipo de renuncias. Ellas son compañeras con mucha experiencia, como lo hizo la maestra Sandra desde el 2015-16, se ha estado atendiendo a través de un protocolo especial para atender estas renuncias. Creo que es un protocolo que está robusto, garantiza confianza y secrecía en las entrevistas que se hace a las consejeras, a las aspirantes que están, a las candidatas que están renunciando. Yo leía en un artículo de un ex consejero nacional, por cierto, que en un OPLE, a raíz de esto, pues ha detonado muchos cuestionamientos. En un estado tenían 190 renuncias y no conocían las causas. Quizás porque no hacen una entrevista, no hacen que en sus lineamientos se ratifique la renuncia por parte de las candidatas. Eso es algo muy importante que estamos haciendo aquí en Zacatecas. Entonces yo quería poner el énfasis de que pues se va a continuar presentando algunas sustituciones por renuncias todavía de aquí hasta el 17 de mayo, pero creo que las y los integrantes de este Consejo General estaremos atentos, siempre vigilantes y aplicando los lineamientos para el registro de candidaturas. Será cuanto de mi parte. ¿Alguna otra intervención? Si no la hay, señor secretario, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Presidente, le informo que el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19:50 del día de hoy, 30 de abril de 2024, se levanta esta sesión extraordinaria del Consejo General, agradeciéndoles a todos su asistencia y que tengan muy bonitas tarde y también Día del Niño.